Me estaba preguntando, ¿es necesario todavía hablar acerca de la existencia de Dios? O sea, ¿es un tema relevante para la gente del mundo de hoy? Los creyentes dirán que sí. Yo estoy en un país que es bastante laicista, donde en el trabajo hablaba con una gurisa, como dicen aquí, una joven, que de Dios tiene muy poca idea. Entonces le empecé a explicar algunas cosas y me escuchaba bastante atenta porque era un mundo nuevo que no conocía. ¿Para qué sirve pensar sobre la existencia de Dios? El problema es que hay algunos temas que si no se abordan y si no se sigue reflexionando y no se siguen buscando respuestas, entramos en un mundo muy pragmático y el problema del mundo pragmático, termina imperando ya no los valores fundamentales, ya no las ideas universales, sino simplemente lo conveniente, lo agradable. Y no siempre lo conveniente y lo agradable es lo mejor. ¿Por qué es importante hablar acerca de la existencia de Dios? Primero, acuérdense de esto. La axiología sigue a la metafísica. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la cosmovisión que tú tengas, es cómo te vas a relacionar con el mundo. De acuerdo al concepto que tú tengas de Dios, de lo que es bueno, de lo que es malo, de acuerdo a esos conceptos se desprende cómo vas a obrar. Por eso que dicen, hay valores que son propios de la familia, que quizá otras familias no comparten. Es algo así, pero en macro. Si la humanidad deja de preguntarse por lo bueno, lo bello y lo verdadero, simplemente es la ley del más fuerte. Solo hay dos opciones en este tema. O Dios existe o no existe. No puede existir a medias, o sea, no puede medio existir y no existir. Tú también tienes dos opciones. O el mundo que nos rodea, incluido tú, eres producto del azar, o hay una inteligencia suprema que quiso que tú existieras y por eso estás aquí. Si tu vida es azarosa, tu vida carece de sentido y tu vida carece de valor. Por eso es que muchas veces, cuando esto lo bajas a tierra, las principales masacres en el mundo no ha sido por causa de la religión. Las principales masacres han sido por las causas del ateísmo, o sea, Segunda Guerra Mundial, comunismo, nazismo. Hay valores fundamentales que nosotros damos por sentados como valores humanos, pero que terminan siendo valores religiosos. Porque la religión se coloca en lo que es la metafísica, no tanto en lo técnico, en el accionar, sino en los valores fundamentales. Entonces, la existencia de Dios sí es un tema a discutir importante y relevante. En tu vida diaria te da una vida con sentido, ya no es una vida azarosa, sino puede llegar incluso a ser una vida con propósito. Pero para poder hablar acerca de la existencia de Dios, de este algo, dependerá también la visión que tú tengas de Dios. No vamos a entrar hoy en el Dios cristiano, vamos a hablar un poco acerca de la visión de Dios general. ¿Y cuál sería la visión de Dios general? Dios como inteligencia suprema, Dios como causa primera, Dios como elemento creador. Me he encontrado hablando con ateos varias veces y es algo curioso. La postura del ateo es: cree firmemente que Dios no existe. Claro, y es una postura bastante cómoda y un tanto arrogante muchas veces, y se ponen, no digo que todos, pero muchos se ponen en un pedestal como de intelectuales, pero su ateísmo en realidad termina siendo una suerte de doctrina, porque no hay razones fundamentales para poder sostener la no existencia de Dios. Simplemente se niega y ya. Termina siendo bastante dogmático y bastante doctrinario, porque no hay un diálogo verdadero, simplemente se niega y se acabó. Y ponen la carga de quien debe demostrar que existe es el creyente. Entonces, claro, es una visión bastante cómoda, ¿no? Pero en temas fundamentales, yo creo que también deberías saber en qué estás sosteniendo tu no creencia. El agnóstico no es tan arrogante. Me parece que hay una cierta flojera mental, digamos. No hay unas ganas de preguntarse si realmente existe o no existe Dios. Muchos optan por, es un tema tan vasto, tan grande, que no vale la pena conversar de eso. He encontrado otros que son unos agnósticos un poco más sinceros, un poco más sensatos, que dicen, todavía no tengo respuestas concluyentes. Podría acercarme quizá a la fe, depende del Dios del que hablemos. Esos me parecen un poco más sensatos, pero en muchos casos, la verdad, es más postureo, como dicen en España, ¿no? Yo soy agnóstico, para dárselas también de intelectual, ¿no? De bacán. Y los creyentes, bueno, también en los creyentes tengo a veces, yéndonos a los extremos, hay algunos creyentes que hay una fe que es un tanto fideísta, ¿no? Yo creo porque creo y se acabó. ¿Qué vale? También puede ser la fe del carbonero, puede ser una fe fideísta, sí, pero lo mejor también es una fe formada, que pueda dar razón de su esperanza. Yo creo por esto, porque Dios también nos ha dado intelecto para usarlo. ¿Se puede demostrar que Dios existe? En un sentido de ciencia experimental, no. ¿Por qué? Porque recordemos que hay distintas ramas de la ciencia y cada ciencia tiene su objeto, tiene su método, y no todos los métodos de todas las ciencias sirven para todas. La ciencia experimental, que lo que busca es explicar procesos naturales, no te puede hablar de Dios,
porque es incapaz de hablarte de Dios. Pero cuando empiezas a estudiar ciencias naturales o ciencias de laboratorio, sí empiezas a ver algunas pistas que te pueden llevar a Dios. No al Dios cristiano, pero sí a esa visión de que hay un orden. Es más, yo te diría que la ciencia experimental parte del supuesto de la existencia de Dios. Gracias a la fe, gracias a la religión, a ese supuesto de que hay un Dios que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, gracias a esa visión de que hay un Dios que rige el mundo, con ese presupuesto yo puedo encarar las ciencias. ¿Por qué? Porque yo presupongo que hay una inteligencia ordenada y que las cosas tienen un orden. Entonces yo como científico abordo la naturaleza en busca de leyes. Trato de descubrir cuál es el orden de la naturaleza, porque el ser humano descubre las leyes y después las aplica. Pero el ser humano no se inventa leyes, están ahí, las descubre. Entonces, plantear de que las ciencias, por ejemplo, te alejan de Dios, nada que ver. Vi un clip el otro día que me pareció interesante del ser necesario y los seres dependientes, ¿no? O sea, hay seres que dependen unos de otros. Yo dependo de otros seres, o sea, para poder mantener mi existencia dependo de la comida, este micrófono depende que alguien lo haya construido, o sea, hay seres dependientes, ¿no? Y todos dependemos, estamos interlazados, dependemos unos de otros. Pero la cadena no puede ser infinita. Muchas se basan bastante en lo de, tiene que haber un ser que le haya otorgado el ser a estos otros, de los cuales todos otros seres dependen de él. Entonces, si viene alguien y te dice, demuéstrame científicamente que Dios existe, tú dile, ¿qué ciencia quieres que utilice? No, ya, quiero que uses las ciencias empíricas para demostrarme que Dios existe. Ya, primero, no te lo voy a poder demostrar experimentalmente porque Dios está por encima de la naturaleza. Pero si analizas la naturaleza, puedes llegar a la conclusión de que hay un orden. Es más, las ciencias empíricas, física, química y afines, presuponen la existencia de Dios porque piensan que hay una inteligencia suprema que es omnisciente, o sea, es todopoderoso, es omnipresente y demás. Parten de la idea que el mundo no es azar, sino que hay un orden. Partiendo de que el mundo tiene un orden, empiezan a investigar la naturaleza y se dan cuenta que efectivamente tiene un orden y empiezan a enumerar leyes. El ser humano no crea leyes, el ser humano las descubre. Hay demasiada diversidad de creencias, entonces, si Dios existiera, Dios debería ser uno, ¿por qué hay tantas religiones? Todavía no vamos a entrar en el tema de la revelación y qué religión sí, qué religión no, pero la relación que tiene el ser humano para con este fenómeno supranatural es distinto. La manera en que se relaciona con este ser superior es distinto. Como en las distintas ciencias se marca una manera de proceder, las distintas religiones son métodos que el ser humano ha ido buscando y ha ido encontrando para ver cómo es que se relaciona con Dios. Distintos puntos de vista y distintas opiniones. El decir que hay muchas religiones niega la existencia de un Dios no tiene sentido, porque frente a un tema objetivo, inclusive y tangible, puede haber distintas opiniones. Otro de los argumentos que se da para negar la existencia de Dios, el problema, si no me equivoco, ese es el dilema, la paradoja de Epicuro. Si Dios es Dios, Dios debería ser bueno, pero yo veo que existe el mal. Si yo veo que existe el mal, o no existe Dios, o Dios no es bueno. Ya, esto no niega la existencia de Dios. Esto lo que hace es abre un dilema de Dios y el mal. Ahora, se presupone un Dios bueno, porque podrías presuponer un Dios malo también. Y si Dios es malo, es todopoderoso y simplemente se divierte con sus criaturas, eso no negaría la existencia de Dios. Tú presupones un Dios bueno, que quiere lo mejor para el hombre, pero como ves el mal, haces un salto cualitativo que yo no termino de entender. No, entonces si existe el mal, Dios no existe. No estoy entrando a tallar en el Dios cristiano, sino en el concepto de Dios general. En todo caso, eso ya es otro problema, o sea, es otra paradoja, es otro problema a abordar, otro cuestionamiento, que en el caso del cristianismo sí se responde. Si Dios es todopoderoso, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Pero es tema de otra charla. No, pero yo creo en la evolución y no creo en el relato de la creación, cómo Dios va a crear el mundo en 6 días. Mira, mi hermano, no se había descubierto el átomo todavía. El escritor sagrado esboza un intento de respuesta. Y lo que te quiere decir el escritor sagrado, que incluso Planck termina diciendo algo similar, está el muro de Planck, que es un Nobel en física, que dice después de este muro, investígalo, lo que ves es la eternidad, el Big Bang, que todo está compendiado en un punto de energía muy particular, muy pequeño. Eso no niega lo que te quiere decir el autor sagrado, que todo tuvo un principio y todo vino de un lugar, bueno, o de un alguien, de un algo. Nos estamos viendo el siguiente jueves a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja.